Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Acompañé a mi marido hasta el autobús para que fuera a ver a sus padres. Al verme pálida, me trajo un vaso de agua. Pero cuando se alejó a buscar el equipaje, se acercó el conserje y me dijo en voz baja, por favor, escúcheme. Cuando vuelva su marido, no beba esa agua. Viértala en la maceta de al lado y espere un par de minutos. Usted misma lo verá. Emily se despertó antes de que sonara el despertador. Fuera aún estaba oscuro, solo la farola del patio arrojaba una mancha anaranjada sobre el techo. Ben dormía a su lado, vuelto hacia la pared, con la manta subida hasta la barbilla. Ella se quedó un minuto escuchando su respiración, luego se levantó en silencio y fue a la cocina. La tetera, 2 cucharaditas de café, azúcar, la leche de la nevera, en la puerta de la nevera, 3 frasquitos de vitaminas que le había recetado el médico de cabecera. Emily echó leche en la taza, cerró la puerta de golpe y se quedó junto a la ventana. En el patio, un gato naranja y despeluchado se deslizaba pegado a la valla. De la entrada vecina salió la abuela Callie con chanclos y una chaqueta acolchada encima del camisón, arrastrando los pies hacia los contenedores de basura. Una mañana más. 7 años. 7 años exactos con Ben. Dentro de un mes se cumplirían 7 justos. Ella todavía recordaba cómo le propuso matrimonio, sin anillo, sin restaurante, en un banco frente al portal una tarde de julio al volver del cine. Solo dijo, Emily, casémonos. Estoy bien contigo. Ella se rió y respondió, vale, casémonos. De camino a casa compraron 2 helados de plomo en cucurucho de Barquillo. El anillo se lo regaló una semana después, finito, de oro, con una piedrecita diminuta. Todavía lo llevaba puesto, aunque la piedrecita se había caído hace tiempo y solo quedaba el hueco vacío en la montura. A simple vista, una pareja normal. Él trabajaba como gerente en una empresa de logística. Ella, como contable en una clínica dental privada. Todas las mañanas, minibús, luego autobús, luego 10 minutos a pie pasando por el mercado. Un trabajo tranquilo, de papeles, con olor a medicamentos en el pasillo y el zumbido eterno del torno dental al otro lado de la pared. A Emily le gustaban los números. En ellos había orden, un orden que a veces le faltaba en casa. No tenían hijos. Ese tema flotaba entre ellos como una cortina que ambos veían, pero fingían que no estaba ahí. Emily lo había mencionado varias veces, con cuidado, como al descuido. Ben siempre respondía lo mismo, ahora no. Primero hay que estabilizarse. El crédito del coche, ¿estamos ahorrando para el piso que niños? Emily asentía, porque los argumentos sonaban razonables. Pero tenía 34 años, y por las noches a veces abría la calculadora del móvil y contaba, si me quedo embarazada a los 35, daría a luz a los 36, todavía está bien. A los 37 también. Y después. Cerraba el teléfono sin haber decidido nada. En el último año y medio algo había cambiado. No hubo un momento concreto, más bien un deslizamiento lento, como una grieta en la pared que solo notas cuando ya cruza todo el techo. Ben se volvió irritable. Se enfadaba por tonterías, la sopa poco salada, la luz olvidada en el recibidor, el televisor demasiado alto. Antes no lo notaba, ahora gruñía, daba portazos, salía a fumar al balcón y se quedaba allí 20 minutos. Emily se acercaba, preguntaba, él la espantaba con la mano. Nada, el trabajo me tiene harto. Empezó a llegar más tarde. Antes llegaba a las 7, ahora a las 9, a veces a las 10.
Viajes de trabajo, nuevo contrato, el jefe lo carga de tareas. Emily no revisaba. No era exactamente por confianza, sino por orgullo. No quería ser esa esposa que llama a su marido cada hora, que hurga en los bolsillos y olfatea perfumes ajenos en las camisas. Pero el teléfono se hacía notar. Ben empezó a llevarlo a todas partes, al baño, al balcón, incluso cuando salía a tirar la basura. Antes lo dejaba donde caía, ahora siempre en el bolsillo. Por las noches se sentaba con él en el sofá, cubriendo la pantalla con la mano, y cuando Emily pasaba cerca, lo ponía boca abajo. Pequeños gestos, nada ostentoso, pero se acumulaban en un patrón. Emily se obligaba a no verlo. Se decía, está cansado, está nervioso, son chats de trabajo, no inventes. Y casi se lo creía. Y luego apareció el seguro. Era finales de mayo. Ben volvió del trabajo antes de lo habitual. Emily estaba friendo croquetas. La cocina olía a humo, a cebolla y a aceite caliente. Ben entró, colgó la chaqueta y dejó sobre la mesa del comedor una carpeta transparente. Emily, siéntate. Tenemos que hablar. Ella se secó las manos en el trapo, bajó el fuego, se sentó frente a él. He estado pensando hagamos un seguro de vida para los dos. Por si acaso, un accidente, una enfermedad en el trabajo de Alex, un compañero tuvo un accidente. 3 meses en el hospital, operación. Y sin seguro. La mujer casi vende el piso. ¿Caro? No, está bien. Las cuotas son pequeñas, mensuales. Pero la cobertura es seria. Emily recorrió con la vista las hojas con el logotipo de la compañía de seguros. La suma de cobertura era impresionante, pero Ben ya lo había preparado todo, marcadores, bolígrafo, cruces a lápiz en los lugares para la firma. Emily firmó sin leer con detenimiento. Confiaba. Ben recogió los papeles y se los llevó a la habitación. Durante la cena estuvo inusualmente alegre, contó anécdotas de un compañero, abrió una cerveza, incluso lavó los platos. Emily pensó, tal vez me estoy imaginando cosas sin motivo. Tal vez sea solo una etapa y pasará. 2 meses después empezaron los malestares. Al principio, una ligera náusea por las mañanas. Hasta se alegró, le cruzó por la cabeza una idea loca. ¿Estoy embarazada? El test mostró una sola raya. La náusea resultó ser de otro tipo, viscosa, de fondo, como si hubiera comido algo en mal estado y no lograra digerirlo. Luego se sumó la debilidad, un cansancio inusual, pesado, envolvente, mareos por las mañanas y después de comer. Un extraño sabor metálico en la boca. Emily fue al médico de cabecera. Análisis de sangre general, orina, tiroides, nada grave. Hemoglobina un poco baja, presión algo baja. Diagnóstico, agotamiento, avitaminosis. Vitaminas del grupo B, hierro. Dormir más y salir a caminar. Ben se preocupó, empezó a traerle té a la cama verde con miel y jengibre. Decía que había encontrado la receta en internet. Preparaba zumos recién exprimidos de zanahoria, de manzana. Le recordaba que tomara las pastillas. Ponía una botellita de agua en la mesita de noche. Emily sintió un pinchazo de culpa. Su marido se preocupaba por ella y ella le atribuía motivos de espía. No notaba la regularidad o no quería notarla. Los malestares se intensificaban cuando Ben estaba en casa y él mismo le preparaba la comida. Cuando se iba de viaje de trabajo, los episodios se volvían mucho más raros. 2 o 3 veces al mes Emily se sentía notablemente mejor. La náusea retrocedía, la cabeza dejaba de darle vueltas, el sabor desaparecía. Dormía profundamente, se preparaba comida sencilla,
Salía a caminar después del trabajo. La explicación resultó cómoda. Sin su marido se preocupaba menos, dormía mejor. El estrés afecta al organismo, todo el mundo lo sabe. Así se lo decía a sí misma y así se lo creía hasta una mañana de octubre. La noche anterior había llamado la madre de Ben. Emily oyó su voz desde el balcón a través de la puerta entreabierta. Sí, mamá, entendido. Llegaré mañana por la mañana. Llevaré comida. No te preocupes, lo arreglaremos. Regresó frotándose el puente de la nariz. Papá está muy mal. La presión le sube y baja, la espalda no puede hacer nada en casa. Me voy mañana unos 5 días. Arreglar la cerca, llevar provisiones. ¿Quieres que vaya contigo? No hace falta, tienes trabajo. Además, apenas te tienes en pie. Descansa mejor. Emily no insistió. Si era sincera, la idea de pasar varios días sola le trajo un alivio silencioso. Por la mañana salieron de casa a las 7. Octubre apenas comenzaba, pero ya se sentía de verdad, el aire húmedo y punzante. El cielo cubierto de una niebla gris. Bajo los pies crujían hojas amarillas pegadas al asfalto mojado. Ben llevaba una bolsa de viaje grande, de cuadros, de esas que su madre le había dado tiempo atrás para la dacha. Emily caminaba a su lado, con la chaqueta abrochada hasta la barbilla. Hasta la terminal de autobuses 20 minutos a pie. Caminaban en silencio, pasando por la tienda de comestibles cerrada, por el parque infantil con los columpios torcidos, por la parada donde 3 hombres con monos de trabajo esperaban la furgoneta. En la terminal olía a gasolina y a asfalto mojado. Junto al último banco había un gran macetero de hormigón con crisantemos amarillos y burdeos, resistentes a pesar de las primeras heladas. Al lado, un anciano conserje con chaleco naranja barría lentamente las hojas. Ras, ras, la escoba sobre el asfalto. Ben dejó la bolsa, fue a la taquilla, volvió con el billete, miró a Emily y frunció el ceño. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Otra vez la cabeza? Un poco. No desayuné desde la mañana. Espera, ahora mismo. Entró en la terminal y un par de minutos después regresó con una botella de plástico de agua. La tapa ya estaba desenroscada. Toma, bebe. Yo mientras llevo la maleta, ya trajeron el autobús. Cogió la bolsa y se dirigió con paso rápido hacia la plataforma. Emily estaba sentada en el banco, sosteniendo la botella, la acercó a los labios, y delante de ella apareció el conserje. Bajito, delgado, de unos 60 y tantos años, rostro curtido por el viento con arrugas profundas, pero los ojos inesperadamente claros, agudos. Perdone, dijo en voz baja, casi en un susurro. No bebas esta agua. Cuando tu marido vuelva, haz como que has bebido, pero no tragues. Viértela en el macetero, asintió hacia los crisantemos y espera un par de minutos. Lo verás todo tú misma. El primer pensamiento, un loco. Un excéntrico de la estación. Pero la voz era tranquila, sin exaltación, sin locura. Hablaba como alguien que había dudado mucho tiempo y, por fin, se había decidido. ¿Quién es usted?, murmuró Emily. Solo créame, por favor. Se alejó con calma, sin mirar atrás, y volvió a su escoba. Emily apretaba la botella, los dedos se le pusieron blancos, el corazón le latía con fuerza. Miró hacia el autobús. Ben estaba junto al compartimento de equipaje, hablando con el conductor. 2 minutos, no más. La decisión la tomó el cuerpo, no la cabeza. Las manos inclinaron la botella hacia el macetero y el agua salió en un hilo fino hacia la tierra alrededor de los crisantemos. Rápido, a hurtadillas, mirando por encima del hombro. Dejó un sorbo en el fondo,
enroscó la tapa. Ben regresó. ¿Bebiste? Sí, gracias. Me siento mejor. Sonrió con su sonrisa habitual, se inclinó y la besó en la frente. Los labios cálidos, secos. Vete a casa, descansa. Te llamo esta noche. Saluda a mamá de mi parte, dile que no se agobie. Se dirigió al autobús, se sentó junto a la ventana, saludó con la mano. Emily le devolvió el saludo. El autobús rugió, soltó una nube de humo grisáceo, giró en la explanada y salió a la carretera. Cuando el ruido del motor se apagó, Emily se volvió hacia el macetero. Los crisantemos habían cambiado. Las hojas se habían enrollado y marchitado. Los bordes se ennegrecieron, los tallos se inclinaron. El gran crisantemo burdeo se dobló hasta casi tocar el suelo, como si lo hubieran quebrado. Los pétalos se volvieron pardos, semitransparentes. La tierra alrededor se oscureció de forma antinatural. Las piernas se le volvieron de algodón. Emily se dejó caer en el banco y se quedó sentada, mirando las flores muertas. La estación bullía a su alrededor, voces, anuncios por megafonía, bocinas y ella no oía nada. ¿Coincidencia? ¿Cloro? ¿Tuberías oxidadas? Pero los crisantemos no se ennegrecen en 10 minutos por agua oxidada. No sabía cuánto tiempo había pasado sentada. Luego se levantó y, con las piernas rígidas, se acercó al conserje. Él estaba recogiendo hojas junto al bordillo. La escoba se detuvo cuando vio su rostro. ¿Cómo lo sabía? La voz salió ronca, ajena. El conserje se enderezó, la miró largo rato, como si midiera las palabras. Trabajo aquí todos los días. Desde las 6 de la mañana. Me fijo en las caras. Es una costumbre. Su marido había estado aquí antes. No solo. ¿Qué significa no solo? Apoyó la escoba contra el poste. Con una mujer. Joven, rubia, aparentaba unos 25 años. Venían juntos, se sentaban en el café de enfrente, ese de ahí, detrás de la parada, con el letrero azul. Al principio no le habría dado importancia, quién sabe, podría ser una hermana, una compañera de trabajo. Pero no se sentaban como compañeros. Las manos sobre la mesa, los dedos entrelazados, ella reía. Él le susurraba algo al oído. Emily se quedó de pie, aferrada al pasamanos. El metal estaba frío y húmedo. Incluso entonces me habría callado, continuó el conserje. Vida ajena, asunto ajeno. Pero hace un par de semanas estaba limpiando cerca del café. Todavía tenían las mesas de verano fuera y la ventana estaba entreabierta. Estaban sentados justo junto a la ventana, y yo barría la acera a 1 metro de ellos. Ella le hablaba en voz alta, enfadada, sin reparos. Ya basta de alargar esto. Me prometiste que después del seguro todo se resolvería. ¿O me voy yo? Y él, en voz baja, pero lo oí, pronto. Ya encontré que mezclar. Poco a poco, para que parezca una enfermedad. A Emily se le oscureció la vista. Se tambaleó y el conserje rápidamente le puso la mano en el codo para sostenerla. Siéntese, dijo. Allí, en el banco. Respire. Se sentó. El mundo flotaba. La plaza de la estación, los autobuses, la gente con maletas, todo se movía despacio, como bajo el agua. El conserje se quedó a su lado, sin irse. Me quedé con su cara, dijo cuando Emily levantó la mirada hacia él. Y hoy lo reconocí. Vi que entró en el buffet, compró agua y no salió enseguida. Se quedó de espaldas al salón, junto al mostrador. Yo estaba en la entrada, recogiendo hojas. La puerta estaba abierta. Vi cómo sacó del bolsillo un frasquito pequeño, desenroscó la tapa de la botella y vertió algo dentro.
rápido, con naturalidad, como si no fuera la primera vez. Guardó el frasquito, enroscó la botella y vino hacia usted. Emilia escuchaba, y cada palabra caía como una piedra en un pozo. Profunda, resonante, sin fondo. ¿Por qué no fue a la policía?, preguntó, y ella misma se sorprendió de lo calmada que sonó su voz. El conserje se frotó el cuello y apartó la mirada. Iba a hacerlo, palabra de honor, pero pensé, ¿quién soy yo? Un conserje, un jubilado. Escuché un fragmento de conversación en un café. Tal vez lo entendí mal. Tal vez estaban hablando de una película, de algún guión. Ir a la policía sin pruebas solo se reirían de mí. Pero hoy, cuando vi que echaba algo en la botella, ya no había dudas. No podía callarme. Se quedó en silencio y añadió, más bajo. Trabajé 30 años como enfermero en un hospital rural. He visto de todo. Cuando oyes a alguien decir, encontré que mezclar para que parezca una enfermedad, eso no es de película. Esas palabras suenan de otra manera. Emilia sintió, se levantó apoyándose en el respaldo del banco. Gracias, dijo. Gracias a usted. ¿Irá a la policía?, preguntó él. Sí, iré. Solo que necesito primero. No terminó la frase. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la estación, sacando el teléfono para pedir un taxi. Las piernas la llevaban solas, y en su cabeza había un vacío, resonante, blanco, absoluto. El taxista resultó parlanchín, empezó a hablar de atascos, del tiempo, de los precios de la gasolina. Emily se sentó en el asiento trasero, apretando contra sí el bolso con la botella, y guardó silencio. El taxista miró por el retrovisor, se cayó de golpe y no volvió a abrir la boca. En casa, lo primero que hizo fue sacar del armario un tarro de cristal limpio de pepinillos en vinagre con tapa de rosca. Con cuidado vertió allí los restos de agua del fondo de la botella, cerró bien la tapa y lo guardó en la nevera, en la balda superior, detrás del paquete de leche. Luego se sentó en la cocina. El reloj sobre la puerta tic-tacaba con regularidad, contando los segundos. En la mesa quedaba la taza sucia del café de la mañana. Al lado, la salsera con el borde astillado que habían comprado con Ben en una feria el primer año después de la boda. En el alféizar se acumulaba polvo sobre una maceta con una violeta marchita. Emily siempre se proponía tirarla y siempre lo olvidaba. Se quedó sentada mirando todo aquello, la cocina en la que había vivido 7 años, las cortinas de florecitas que ella misma había elegido, los imanes en la nevera de sus viajes, no había muchos. La nevera, en la que ahora, detrás del paquete de leche, estaba el tarro con el agua que había matado las flores en 10 minutos. 2 horas se quedó inmóvil. No lloró, no había lágrimas. Solo había un peso, como si le hubieran puesto un saco de arena sobre los hombros y se hubieran olvidado de quitarlo. Por la noche, exactamente a las 8, llamó Ben. Emily estaba junto a la ventana de la cocina cuando sonó el teléfono, y durante varios segundos miró la pantalla con su nombre antes de contestar. Hola. ¿Llegaste bien? Sí, bien. 5 horas de traqueteo, el autobús viejo, pero nada. Mamá me recibió, me dio de comer pasteles. Papá está acostado, se queja la espalda, la presión. Mañana empiezo con la cerca, está completamente derrumbada. Entendido. ¿Y tú, descansaste? Sí, dormí una siesta después de comer. Me siento mejor. ¡Qué bien! ¿No olvidaste las vitaminas? ¿Las tomaste? Bien hecho. Bueno, mañana te llamo. Duerme, anda. Buenas noches. Saludos a mamá. Colgó. Las manos le temblaban finamente, como de frío, aunque en el apartamento hacía calor. Una voz normal, tranquila, hogareña.
pasteles, cerca, vitaminas. El hombre con el que se dormía y despertaba cada día durante 7 años preguntaba si había tomado las vitaminas. Y era el mismo hombre que por la mañana había echado algo en la botella de agua, dándole la espalda a las cámaras. Emily se acostó, pero no durmió. Se quedó tendida en la oscuridad, mirando el techo. En la pared frente a la cama colgaba su foto de boda en un marco de madera. Ella con vestido blanco y un ramo sencillo. Él con traje, ambos sonriendo. El fotógrafo les pidió que se besaran. Se rieron y simplemente juntaron las frentes. Salió una buena foto, viva, auténtica. Ella yacía y pensaba, ¿cuándo exactamente lo decidiste? ¿Cuándo estabas sentado conmigo en esta cocina firmando los papeles del seguro ya entonces? ¿O más tarde, cuando esa mujer te presionó? ¿Cuándo fue la primera vez que me echaste algo en el té? ¿Te temblaban las manos o no? ¿Te acostumbraste a ello? ¿Se convirtió en algo cotidiano para ti, besarme en la frente por la mañana y luego gotear algo de un frasquito en el vaso? A las 3 de la madrugada dejó de hacerse preguntas. No porque hubiera encontrado respuestas, sino simplemente porque estaba agotada. A la mañana siguiente Emily llamó al trabajo y dijo que se tomaba el día libre. Su voz era tal que la contadora jefe no preguntó nada, solo dijo, «Recupérate, Emily». Se vistió, sacó el tarro de la nevera, lo metió en una bolsa envuelto en una toalla y cruzó toda la ciudad hasta un laboratorio privado. Eligió uno comercial, no la policlínica del barrio, allí había conocidos, preguntas, trámites interminables, donde aceptaban muestras de forma anónima y sin derivación médica. El laboratorio estaba en la planta baja de un edificio residencial. Puerta blanca con cartel, pasillo estéril, olor a antiséptico. En recepción había una chica joven con el pelo recogido en una coleta. «Buenos días. Quisiera entregar una muestra para análisis químico». «¿Qué tipo de análisis exactamente?» «Ampliado». «Necesito», Emily titubeó. «Necesito comprobar si hay sustancias extrañas en el agua». La chica la miró un poco sorprendida, pero asintió con profesionalidad y le tendió un formulario. «Rellénelo, por favor. El resultado estará en 3 días laborables. Si es urgente, hay una opción express, pero es más cara». 3 días, dijo Emily. «Me sirve». Rellenó el formulario, pagó, entregó el tarro y salió a la calle. Hacía viento. En el cielo corrían nubes desgarradas, tapando el sol y soltándolo de nuevo. Emily se quedó un minuto en la entrada, respiró el aire frío y caminó despacio hacia la parada. Esos 3 días de espera fueron los más largos de su vida. Iba al trabajo, equilibraba débitos y créditos, almorzaba en la cantina de la clínica, volvía a casa, se preparaba la cena sencilla, sin complicaciones, pasta, trigo sarraceno, huevos revueltos. Comía sin apetito, lavaba los platos mecánicamente, veía la televisión, se acostaba. Y todo ese tiempo, en su cabeza, como un disco rayado, giraba la cronología. Emily la reconstruía día a día, semana a semana, y con cada coincidencia se le ponía la piel de gallina en la espalda. Los malestares empezaron aproximadamente un mes después de firmar el seguro. Julio, la primera náusea. Ben estuvo de vacaciones en casa 2 semanas. Cocinaba todos los días, se esforzaba. Té curativo con miel y jengibre por la mañana antes del trabajo. Zumo recién exprimido por la noche después de la cena. Botellita de agua en la mesita de noche. Agosto, la náusea se intensificó, se sumó la debilidad. Ben se fue de viaje de trabajo 5 días. Al tercer día Emily se sentía casi normal. Regresó y a los 2 días todo volvió a empezar. Septiembre, mareos. Dolores de estómago. Ben se fue 2 veces.
Ambas veces mejoría. Ambas veces, después de su regreso, empeoraba de nuevo. Recordó cómo se alegraba de sus atenciones, cómo le llevaba el té a la cama y ella, adormilada, lo bebía agradecida sin pensarlo. Cómo ponía el zumo recién exprimido en la mesa y decía, bebe, tiene vitaminas, te hace falta. Cómo llenaba la botellita en la mesita y la besaba en la coronilla. Buenas noches. Cada sorbo, cada taza, cada vaso. Al tercer día llamó el laboratorio. Una voz femenina educada dijo que los resultados estaban listos y pidió que fuera en persona. No por teléfono. Emily llegó en la pausa del almuerzo. No la llevaron a recepción, sino a un despacho pequeño, paredes blancas, mesa y 2 sillas. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 50 años con bata blanca, corte de pelo corto y gafas sobre la nariz. Se presentó como jefe del laboratorio. Le pidió que se sentara. Hemos realizado un análisis químico ampliado de su muestra, comenzó, colocando delante de sí una carpeta con los resultados. En la muestra se ha detectado una alta concentración de sulfato de talio. Hizo una pausa, como dándole tiempo para que la palabra se asentara. Es un compuesto altamente tóxico, continuó él. En una sola toma con esta concentración provoca una intoxicación grave. Si se ingiere de forma regular, tiene un efecto acumulativo, náuseas, debilidad, dolores en las extremidades, con el tiempo, caída del cabello, en dosis altas, daño a los órganos internos, hígado, riñones. Con una exposición prolongada puede haber desenlace fatal. Emily permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Debo decírselo sin rodeos, el jefe se quitó las gafas y la miró a los ojos. Esto no es una contaminación accidental. El sulfato de talio no se encuentra en el agua del grifo, ni en el agua embotellada, ni en productos de limpieza domésticos. No se puede ingerir por accidente. Esta sustancia ha sido añadida intencionadamente a su muestra. Le recomiendo encarecidamente que acuda a la policía. Le tendió la carpeta con los resultados, 2 hojas con sellos, gráficos y números. Emily la tomó y la guardó con cuidado en el bolso. Las manos ya no le temblaban. Ya había temblado lo suyo durante 3 noches sin dormir, durante horas interminables en la cocina, durante el repaso mental de cada día, cada té, cada beso en la frente. Gracias, dijo. Usted misma necesita hacerse un chequeo, añadió el jefe. Si ha estado expuesta a esta sustancia durante un tiempo prolongado, hay que evaluar el estado de sus órganos internos. ¿Puedo darle una derivación? Emilia sintió. Sí. Más tarde. Primero tengo que hacer otra cosa. Salió del laboratorio y se detuvo en el porche. Pasaban personas, una mujer con carrito de bebé, un niño en patinete, un anciano con bolsa de malla. Día normal, calle normal. Se quedó allí, apretando contra el pecho el bolso con los resultados del análisis, pensando que el mundo en el que había vivido 7 años, ordenado, comprensible, familiar, acababa de derrumbarse por completo. No con estruendo, no con gritos. En silencio, como aquellas crisantemos en la estación, se doblaron y ennegrecieron y ya está. Las lágrimas se habían acabado anteayer por la noche, cuando yacía en la oscuridad mirando la foto de boda y lloraba en silencio, apretando los dientes, hundiendo la cara en la almohada. Había llorado todo, por los 7 años, por la confianza, por el helado de vainilla en cucurucho de barquillo, por el engaste vacío del anillo. Ahora ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba la decisión. Emily sacó el teléfono y marcó el número de la policía. En la comisaría olía a humedad y a muebles viejos. Un largo pasillo con pintura descascarillada, fila de puertas con placas, junto a la pared un banco de madera en el que dormitaba un hombre con chaqueta sucia, con la cabeza caída sobre el pecho.
El agente de guardia tras el cristal, un joven con los ojos enrojecidos por falta de sueño, escuchó a Emily y señaló el pasillo con la cabeza. Tercera puerta a la derecha, la inspectora Gloria. Hoy está de turno. Emily llamó a la puerta. Desde dentro llegó una voz cansada. Adelante. El despacho era pequeño y estrecho. 2 mesas, armario con carpetas, ventana con rejas y un cactus medio seco en el alféizar. Tras la mesa más cercana estaba sentada una mujer de unos 50 años con corte de pelo corto, gafas en la punta de la nariz y chaqueta azul marino. Rostro cansado, con profundas arrugas en las comisuras de la boca, pero ojos penetrantes, atentos. Levantó la vista de los papeles y señaló en silencio la silla de enfrente. Emily se sentó, sacó del bolso la carpeta con los resultados del análisis, la bolsa de plástico con la botella, su historial médico y una copia de la póliza de seguro. Lo colocó todo sobre la mesa con cuidado, en fila, como cuando preparaba documentos en el trabajo antes de una auditoría. Quiero presentar una denuncia, dijo. Mi marido está intentando envenenarme, pronunció y ella misma se estremeció al oír esas palabras. Por primera vez en voz alta. Hasta ese momento todo había girado en su cabeza como en un tarro cerrado, y ahora había salido al exterior y flotaba en el aire del despacho entre las dos. Gloria no cambió de expresión, no soltó una exclamación, no se inclinó hacia adelante, no pidió que repitiera. Simplemente se quitó las gafas, las dejó sobre la mesa y dijo, cuéntemelo. Desde el principio. Sin prisa. Y Emily lo contó todo desde el principio. Habló con calma, en orden, sin saltarse nada, como si leyera un informe. Gloria escuchaba sin interrumpir, solo hacía breves anotaciones en su libreta de vez en cuando. Cuando Emily terminó y guardó silencio, la inspectora miró sus notas durante unos segundos y luego levantó la vista. ¿Conservó la botella con los restos de agua? Sí. Aquí está. Emily señaló la bolsa. Y también vertí una parte en un tarro de cristal. Está en casa, en la nevera. Puedo traerlo. Tráigalo. Los resultados del laboratorio privado están bien, pero necesitaremos nuestra propia pericia, la oficial. No abra el tarro, no añada nada, tráigalo tal cual. De acuerdo. Gloria tomó la carpeta con los resultados, la hojeó y se detuvo en la página con los indicadores. Sulfato de talio, pronunció en voz baja, como para sí misma. Concentración alta. Es una sustancia seria. No se compra en la farmacia. ¿Dónde podría haberla conseguido su marido? Tengo una suposición. Emily negó con la cabeza. No lo sé. Trabaja en logística. Tienen almacenes, proveedores tal vez a través de alguien. No lo sé. No importa. Lo averiguaremos. Dígame, ¿esa mujer de la que habló el conserje, sabe quién es? No. Ni siquiera sabía de ella hasta ese día. Es decir, Emily se detuvo. Sospechaba que había alguien, pero no lo sabía con certeza y no quería saberlo. Gloria asintió, sin reproche, sin compasión. Solo asintió, como alguien que había oído aquello cientos de veces. ¿Cómo se llama ese conserje? No se presentó. Es mayor, bajo, delgado. Trabaja en la terminal de autobuses todos los días desde las 6 de la mañana. Dijo que antes fue enfermero. Lo encontraremos. Necesitaremos su testimonio. Ahora lo más importante. Gloria se quitó las gafas y miró a Emily directamente, sin rodeos. ¿Dónde está su marido ahora? En casa de sus padres. Se fue. Dijo que estaría 4 o 5 días. Bien. Eso nos da tiempo. Escuche con atención. Ni una palabra a su marido, ni una insinuación. Cuando llame, hable como siempre. La voz, la entonación, todo debe ser igual que siempre.
Si pregunta cómo se siente, diga que bien, un poco cansada. Ni mejor ni peor. Como de costumbre. No debe sospechar nada. Y si regresa antes, entonces aún más, como siempre. Coma su comida, beba su té. No, pare. No coma ni beba nada que el prepper. Busque una excusa, ya estoy llena, ya comí, me duele el estómago, lo que sea, pero no de forma evidente. No rechace bruscamente, no levante sospechas. Solo con cuidado. Emilia escuchaba y memorizaba. Todo aquello parecía irreal. Estaba sentada en el despacho de una inspectora discutiendo cómo comportarse con su propio marido para que no sospechara que ella sabía, él la estaba envenenando. Como en una película. Solo que en las películas la heroína es guapa y valiente, mientras que Emilia estaba sentada en una silla oficial con su vieja chaqueta, el pelo sin lavar y ojeras oscuras. Y lo único que quería era tumbarse, cerrar los ojos y despertar en otra vida. ¿Tiene a alguien en quien confiar?, preguntó Gloria. ¿Familiares, amigas, alguien con quien pueda quedarse si es necesario? Mi madre. Vive en las afueras, hora y media en tren eléctrico. Bien. Por ahora quédese en casa, compórtese con normalidad. Pero si algo sale mal, si siente peligro, llámeme inmediatamente. Aquí tiene mi número. Le tendió una tarjeta. Y vete con tu madre. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gloria se levantó y le tendió la mano. El apretón fue firme, seco, la mano de alguien acostumbrado a mantener el control de la situación. Abrimos el caso, dijo ella. Mañana por la mañana trae el tarro y ve también al médico para hacerte un análisis de sangre de metales pesados. Si te ha estado envenenando de forma sistemática, deben quedar rastros en tu organismo. Eso también será prueba. Emilia sintió, recogió el bolso y salió del despacho. En el pasillo seguía dormitando el hombre en el banco. El agente de guardia tras el cristal hablaba por teléfono. En algún lugar se cerró una puerta de golpe. Día normal en una comisaría normal. Fuera ya estaba oscuro. Emily salió al porche y se detuvo. El aire era frío, con un regusto a humo. Alguien quemaba hojas en el patio vecino. Las farolas ardían amarillas. El asfalto brillaba después de una lluvia fina. Se quedó allí y pensó que, por primera vez en esos días, sentía algo parecido a suelo firme bajo los pies. No alivio, la herida seguía abierta, no calma, ¿qué calma podía haber? Pero sí algo como un apoyo. Como si hubiera caminado sobre hielo fino y ahora hubiera pisado tierra firme. La orilla era pedregosa y fría, pero al menos no se hundía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Ben llamaba todas las noches a las 8 en punto, como un reloj. Contaba sobre su padre, a veces mejor, a veces peor. La presión sube y baja. Vino el médico, recetó pastillas nuevas. Mamá ha horneado pasteles, ha envasado 3 tarros de compota, se queja de que come poco. Resultó que había que cambiar 2 postes de la cerca. Tuvo que ir al mercado de materiales de construcción. Conversaciones domésticas normales. Voz conocida, cálida, un poco cansada al final del día. La misma voz que durante 7 años le decía buenas noches y buenos días, la que le dijo casémonos en el banco junto al portal. ¿Y tú cómo estás?, preguntaba siempre. Bien. Trabajo, casa. Un poco cansada. ¿Tomas las vitaminas? Sí. Bien hecho. Vuelvo pasado mañana. Tal vez un poco más tarde. Mamá me pide que me quede un día más. Claro, no hay prisa. Ayuda a tu padre. Emily colgaba y se quedaba mucho rato junto a la ventana, mirando el patio. El gato estaba tumbado sobre la tapa de la alcantarilla,
aún caliente por el sol del día. La abuela Callie llevaba una bolsa del supermercado. En las ventanas de enfrente parpadeaba la luz azul de los televisores. Vida normal, tarde normal. Se quedaba allí y pensaba. Ahí estás preguntándome si tomo las vitaminas y tu voz suena cariñosa, preocupada. Eres un buen actor, ven o no, ni siquiera eres actor. Simplemente te has acostumbrado. Te has acostumbrado a decir una cosa y hacer otra. Tal vez ni siquiera tengas que fingir. En el momento de la llamada, de verdad sientes algo. Preocupación, apego, costumbre. Y luego cuelgas y piensas en otra cosa, en ella, en el dinero, en cuándo acabará todo esto. Emily iba al trabajo como siempre. Números en tablas, facturas, albaranes, flujo habitual que no exigía emociones. Los compañeros no notaban nada. Solo Liuda, la contable con la que almorzaba juntas, le dijo una vez: Emily, estás muy apagada últimamente. ¿No deberías tomarte unas vacaciones? Emily se encogió de hombros. Es estacional. Pasará. En casa era más difícil. El apartamento, que antes era simplemente un apartamento familiar, vivido, propio, ahora parecía un decorado. Como si detrás de cada objeto hubiera un segundo significado. La tetera de la que le servía el té curativo. La batidora con la que preparaba zumos. La mesita de noche donde ponía la botellita de agua. Emily se sorprendía evitando la cocina, tratando de no tocar las cosas que él había tocado. Sabía que era irracional. Él se había ido, aquí estaba a salvo. Pero las manos se apartaban solas. Comía poco. Compraba en la tienda gachas preparadas, pan, plátanos. Bebía agua de botellas nuevas selladas que abría ella misma. Preparaba el té con bolsitas que sacaba directamente del paquete. Cada vez que acercaba la taza a los labios, se quedaba un segundo inmóvil y se obligaba a beber. Porque no se puede tener miedo de la propia cocina. No se puede vivir en la propia casa como en territorio enemigo. Pero vivía exactamente así, como en territorio enemigo. Durmió a intervalos, despertándose con cada ruido, el crujido de una tabla del suelo, el portazo de los vecinos, el zumbido del ascensor. Cada vez, un estallido instantáneo de adrenalina, el corazón desbocado, las palmas húmedas. Luego, silencio, el reloj en la pared, la luz rojiza de la farola en el techo y otro intento de dormir. Una noche se levantó, se acercó a la ventana y se quedó una hora mirando el patio vacío. El banco, el arenero, el álamo con la copa ya desnuda. Pensó, ¿7 años son mucho o poco? ¿Suficiente para conocer a una persona? ¿O suficiente solo para acostumbrarse a la máscara? No sabía la respuesta y, tal vez, nunca la sabría. Gloria llamó al tercer día. Emily, ¿podrás venir mañana a las 10 de la mañana? Hay que discutir algunas cosas. Emily llegó. En el despacho, además de la inspectora, había otro hombre, unos 40 años, de civil, corte de pelo corto y ojos tranquilos, inexpresivos. Gloria lo presentó. Agente operativo Anthony. Hemos realizado una serie de medidas, comenzó Gloria, abriendo una carpeta. En primer lugar, nuestra pericia confirmó los resultados del laboratorio privado. Sulfato de talio. Alta concentración. En segundo lugar, realizamos un registro en su apartamento. Aquí está la orden. Le mostró el documento. El registro se hizo en su ausencia. Mientras usted estaba en el trabajo, cerramos el apartamento. Todo quedó como estaba. ¿Y qué encontraron? Preguntó Emily, aunque ya sabía la respuesta. Lo sentía, por cómo Gloria dejó la carpeta sobre la mesa, por cómo Anthony se inclinó ligeramente hacia adelante.
En la habitación, en el cajón inferior del escritorio, debajo de herramientas y papeles viejos, encontramos un frasquito sin etiqueta. De cristal oscuro, con pipeta. El contenido se envió a peritaje, pero el resultado preliminar ya está. Es la misma sustancia. Emily cerró los ojos. El escritorio, el cajón inferior. Ben guardaba allí destornilladores, cinta aislante, algunos recibos antiguos. Ella nunca rebuscaba allí, no porque él lo prohibiera, sino porque simplemente no había necesidad. Hay algo más, continuó Gloria. Obtuvimos los datos de su teléfono. Correspondencia con un abonado registrado como Viola. La conversación dura 14 meses. 14 meses. Más de un año. Emily abrió los ojos. ¿Quién es ella? Anthony respondió con tono neutro, rutinario, como si leyera. Viola Miller, 26 años. Trabaja como administradora en un gimnasio, soltera. Alquila un apartamento en la orilla izquierda. Con su marido, según la correspondencia, se conocieron hace aproximadamente año y medio. Año y medio. Justo cuando todo empezó a cambiar, irritabilidad, el teléfono siempre encima, regresos tardíos. Hay varios fragmentos que tienen relación directa con el caso, dijo Gloria. Los leeré si no tiene inconveniente. Emilia sintió. Gloria se puso las gafas y leyó con voz calmada. Mensaje de Viola, 3 de agosto, ¿cuándo vas a resolverlo? Estoy harta de esperar. Me prometiste que después del seguro todo iría rápido. Respuesta de su marido, estoy trabajando en ello. Hay que darle tiempo para que parezca natural. Los médicos no deben sospechar nada. Mensaje de Viola, 15 de septiembre, o lo hacemos antes de fin de año, o me voy. Estoy cansada de estos juegos. Respuesta, pronto. Aumentaré la dosis. Para el invierno todo habrá terminado. En el despacho se hizo un silencio profundo. Se oía como alguien pasaba por el pasillo con pasos pesados. Una puerta se cerró de golpe. El cactus en el alféizar proyectaba una pequeña sombra sobre la pila de papeles. Emily estaba sentada, con los dedos entrelazados. Pensó que dolería, que esas palabras la golpearían como una bofetada. Pero no dolía, estaba vacío. Como si dentro hubieran apagado el sonido. Para el invierno todo habrá terminado. Lo escribió el 15 de septiembre. Y el 22 de septiembre volvió de un viaje de trabajo con un paquete nuevo de jengibre y dijo, te prepararé un té especial. Encontré una receta. Y ella lo bebió. Claro que lo bebió. También interrogamos al testigo, continuó Gloria. Clint Rogers, 72 años, conserje de la estación de autobuses, es paramédico. 31 años de experiencia en un hospital rural. Se jubiló hace 10 años y, como él mismo dijo, se colocó en la estación para no quedarse sin hacer nada. Sus declaraciones confirman completamente tu versión. Describió la apariencia de la mujer, que coincide con la fotografía de Livinova, relató la conversación que escuchó a escondidas cerca del café y, lo más importante, describió las acciones de tu marido en el buffet de la estación aquella mañana, cómo se puso de espaldas a las cámaras y vertió algo en una botella. ¿Cámaras? Preguntó Emily. ¿Hay una cámara en el buffet? Anthony negó con la cabeza. Sí la hay. Solicitamos las grabaciones. Desafortunadamente, la cámara del buffet está enfocada hacia la caja y tu marido estaba de pie en la zona ciega junto al mostrador. En la grabación se ve cómo coge la botella y se aleja hacia el mostrador, pero sus acciones concretas no quedaron registradas. Sin embargo, hay grabaciones de las cámaras exteriores de la estación, donde él y Livinova llegaron juntos varias veces durante los últimos 2 meses. Esto corrobora el testimonio del testigo.
En resumen, Gloria cruzó las manos sobre la mesa. Tenemos los resultados de 2 peritajes, el frasquito con la sustancia encontrado durante el registro, la correspondencia, el testimonio del testigo y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Se ha abierto una causa por tentativa de asesinato con móvil lucrativo. Detendremos a tu marido cuando regrese. ¿Cuándo?, preguntó Amelie. Cuando llegue a la estación. Sabemos en qué autobús tiene billete. No le dejarán irse muy lejos. Todo ocurrirá rápido y sin ruido. No es necesario que estés presente. Y te recomiendo que no lo estés. Emily asintió. No quería. No quería ver su cara en el momento en que lo entendiera. No quería escuchar lo que diría. No quería estar al lado mirando cómo le ponían las esposas en las muñecas. No por lástima, sino por instinto de supervivencia. Porque sabía que, si lo veía, esa imagen se quedaría con ella para siempre, se superpondría a todas las demás y ya no podría recordarlo de ninguna otra manera. Y una cosa más, dijo Gloria. Mientras dure la investigación, es mejor que no te quedes en el apartamento. Vete con tu madre. De acuerdo. Emily se levantó. Ya en la puerta se dio la vuelta. Gloria, ¿y si el conserje no se hubiera acercado a mí aquel día, si yo hubiera bebido esa agua? La investigadora guardó silencio un momento y luego respondió. En la concentración que mostró el peritaje, una sola toma podría haber causado una intoxicación grave. No mortal, pero sí seria. Hospitalización, sueros, posiblemente daño hepático. ¿Y si él hubiera continuado? No terminó la frase, pero no hacía falta. Amelie salió de la comisaría. Era un día cálido para ser octubre. En la plaza frente al edificio crecían viejos castaños, y bajo ellos en el suelo había cáscaras espinosas y castañas lisas de color marrón. Amelie recogió una, la giró entre los dedos, tibia, brillante, pesada. La guardó en el bolsillo y caminó hacia la parada. Ben llamó esa noche, como siempre. Contó que había terminado la valla, que mañana regresaría en el autobús de la mañana. Te extraño, dijo. Cuando llegue, vamos a algún sitio. Al cine, tal vez, o simplemente a pasear. Vale, respondió Emily. Buena idea. La voz no le tembló. Ella misma se sorprendió de lo tranquila que sonó. Como si en estos días algo dentro de ella se hubiera reconfigurado, se hubiera endurecido, se hubiera cubierto de una corteza no de hielo, sino más bien protectora, como la que forma un árbol alrededor de una herida. Bueno, entonces hasta mañana. Te escribiré cuando salga. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, Amelie. Ella dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mucho rato sentada, sin moverse. Por la ventana el viento balanceaba la farola y su sombra iba y venía por la pared, de un lado a otro. Desde el apartamento de arriba llegaban voces amortiguadas. Los vecinos estaban viendo televisión, algún programa de entrevistas. De vez en cuando se oían risas y aplausos. Una tarde normal. La última tarde de esa vida, la vida en la que era la esposa de Ben, vivía en ese apartamento, dormía en esa cama. Mañana empezaría otra. Por la mañana Amelie preparó una maleta. Documentos, pasaporte, certificado de matrimonio, historial laboral, tarjeta médica. Algo de ropa para 3 o 4 días, no más. Miró el apartamento, el recibidor, la cocina, la habitación, las cortinas de flores, los imanes en la nevera, la foto de la boda en la pared. Se detuvo un momento, tomó la fotografía, la colocó en el cajón del escritorio boca abajo. No por rabia, sino porque le resultaba imposible verla. Cerró la puerta con 2 vueltas de llave y salió del portal. La abuela Callie estaba junto al banco, dando migajas de pan a las palomas. Al ver a Amelie con la maleta, preguntó, ¿a casa de tu madre,
¿verdad? Emily asintió. Solo un par de días. Callie agitó la mano. Bien hecho, ve a verla. Una madre es única. Emily tomó el tren de cercanías y durante hora y media miró por la ventana. Pasaban aldeas de veraneo, bosquecillos, campos con tierra negra de otoño, pasos a nivel con barreras a rayas. No pensaba en nada. La cabeza estaba vacía, ligera, como un globo aerostático. Todo lo que había que hacer ya estaba hecho. Ahora solo quedaba esperar. La detención ocurrió al día siguiente. Emily se enteró por Gloria, quien llamó a media tarde. Emily, todo transcurrió según lo previsto. Tu marido fue detenido en la estación de autobuses al subir al bus. No opuso resistencia. Ahora está en el calabozo. ¿Dijo algo? Preguntó qué pasaba. Cuando le leyeron la acusación, se quedó callado y pidió un abogado. Emily estaba en el porche de la casa de su madre, mirando el pequeño jardín con ásteres ya marchitos. Su madre estaba dentro preparando la comida, desde la cocina llegaba olor a sopa. Aún no sabía nada. Emily había llegado y le había dicho, solo necesito quedarme un tiempo aquí, mamá. Luego te cuento. La madre la miró, no preguntó nada, solo asintió y fue a poner el hervidor. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Emily al teléfono. Ahora vendrán las diligencias de investigación, interrogatorios, careos. También llamaremos a Viola. Lo más probable es que tengas que declarar otra vez, con más detalle. Te llamaré cuando sea necesario. De acuerdo. Gracias, Gloria. Cuídate. Y no olvides hacerte el chequeo. Tienes que revisar tu organismo. Emily guardó el teléfono en el bolsillo. Se quedó un minuto más en el porche. El viento hacía susurrar las hojas secas en el jardín. En algún lugar tras la valla ladraba el perro del vecino, perezosamente, por costumbre, sin convicción. Olía a sopa y a hojas caídas. Entró en la casa. Su madre estaba junto a la cocina, removiendo la olla. Se dio la vuelta y miró a su hija. Siéntate y come. La sopa está lista. Emily se sentó a la mesa. Su madre le puso delante un plato hondo con borde azul, del juego que había desde su infancia. Echó crema agria, cortó pan. Todo en silencio, sin hacer preguntas. Siempre había sabido sentir, cuando había que hablar y cuando simplemente había que dar de comer. Emily tomó la cuchara. El primer sorbo de sopa caliente le quemó el paladar y, de repente, todo se volvió tan sencillo, tan claro, tan real, que se le cerró la garganta. Dejó caer la cuchara, se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Por primera vez en aquellos días, de verdad, a sollozos, como cuando era niña y se cayó de la bicicleta despellejándose las dos rodillas. La madre se acercó, la abrazó por detrás, la apretó contra sí, sin decir nada, solo estuvo allí y la sostuvo. La sopa se enfriaba en el plato, el reloj de la pared hacía tic-tac y, por la ventana, el viento arrastraba por el sendero las últimas hojas otoñales. La investigación duró 4 meses. Emily fue a declarar 3 veces. Cada vez contaba lo mismo con voz serena, por orden. Gloria hacía preguntas aclaratorias, tomaba notas, a veces pedía que repitiera algún detalle. Al lado estaba el taquígrafo tecleando en el ordenador. Rutina terrible por su contenido, pero rutina. Al principio Ben lo negó todo. En el primer interrogatorio dijo que no tenía ni idea de qué se trataba, que había comprado el agua en el buffet y no le había echado nada, y que el frasquito en el cajón era un insecticida que compró en el mercado para la casa de campo de sus padres. El abogado, un chico joven con traje arrugado, asentía y apuntaba algo en su libreta. Pero luego llegaron los resultados del peritaje del frasquito. La misma composición que en el agua. Después, la transcripción de la correspondencia con Viola.
14 meses de mensajes en los que, negro sobre blanco, dinero, seguro, plan. Para el invierno todo habrá terminado, aumentaré la dosis, los médicos no deben sospechar. Después de eso, Ben cambió de táctica. En el tercer interrogatorio, ya sin la anterior seguridad, dijo que había sido idea de Viola, ella lo presionaba, lo amenazaba con irse, lo manipulaba, que él no quería, pero ella no le dejaba otra opción. Yo nunca habría llegado a algo así por mi cuenta, decía, y el abogado a su lado asentía, respaldando la línea de defensa. A Viola la citaron a declarar una semana después. Llegó, alta, rubia, con un abrigo beige, manicura impecable y una expresión en el rostro que Gloria describió más tarde a Emily con una sola palabra, petrificada. Dijo que no sabía nada de ningún envenenamiento, que sí había tenido una relación con Ben, pero él le decía que se estaba divorciando. No recordaba la correspondencia, quizá había escrito algo en un arrebato, sin pensar. Que el asunto se resolverá se refería al divorcio, no a un asesinato. Pero la correspondencia no dejaba espacio para interpretaciones dobles. Encontré que mezclar. Poco a poco, para que parezca una enfermedad, eso no era sobre un divorcio. Aumentaré la dosis, tampoco era sobre un divorcio. La investigación calificó las acciones de Ben como tentativa de asesinato cometida por motivos lucrativos con el fin de obtener el pago del seguro. A Viola la implicaron como cómplice. El juicio se celebró en febrero, 6 meses después de aquella mañana de octubre en la estación. Emily fue una sola vez a la lectura de la sentencia. Se sentó en la última fila del salón, con chaqueta y bufanda, y miró la nuca de Ben detrás de la reja. Había adelgazado, se había cortado el pelo corto, parecía mayor de lo que era. Una vez se giró, la encontró con la mirada y rápidamente apartó la vista. Ella no entendió qué había en esa mirada. No quería entenderlo. La jueza leyó la sentencia durante mucho rato, de forma monótona, en lenguaje jurídico. Emily prestaba atención a palabras sueltas, acciones intencionadas, envenenamiento sistemático, móvil lucrativo, daño grave a la salud. Y cada palabra era como un clavo más en la tapa de lo que alguna vez había sido su matrimonio. Ben recibió una pena larga. Viola a menor, pero también efectiva. Cuando la jueza terminó, Emily se levantó y salió del salón sin esperar a que el convoy se llevara a Ben. En la calle caía una nieve húmeda de febrero, pesada, gris. Se quedó en las escaleras del juzgado dejando que los copos le tocaran la cara. Se derretían en las mejillas, mezclándose con algo salado que no se secaba. La solicitud de divorcio la presentó antes del juicio. Ben no se opuso, firmó los papeles a través del abogado sin decir una sola palabra. El trámite duró un mes. Emily recibió el certificado de disolución del matrimonio, lo guardó en la carpeta de documentos y cerró la carpeta. Pasó un año. Emily estaba sentada en la cocina de su nuevo apartamento, pequeño, de una habitación, en el cuarto piso de un edificio de paneles. Alquilado, pero ya vivido, suyo. En las paredes nada, solo un calendario con gatitos que le regaló su madre. En el estante junto a la ventana, unos pocos libros traídos del antiguo apartamento. En la mesita de noche, un despertador y un vaso de agua que ella misma llenaba. En el alféizar había 3 macetas con crisantemos, amarillos y burdeos. Los compró en el mercado a principios del otoño. Los vio, se detuvo y no pudo pasar de largo. La vendedora preguntó, ¿cuáles quiere? ¿Blancos, rosados? Emily negó con la cabeza. Amarillos y burdeos. Solo esos. Los llevó a casa, los puso en el alféizar, los regó. Cada mañana, al levantarse, lo primero que hacía era comprobar, seguían firmes, los pétalos vivos y densos, las hojas de un verde oscuro, erguidos. No podía explicar por qué precisamente crisantemos.
tal vez como recordatorio de lo que pasó, de lo que no pasó, de aquella mañana en que las flores en el jarrón se ennegrecieron y murieron, y ella no, tal vez como agradecimiento, o como prueba. Mira, estos viven. Entonces, tú también vives. Amelie se hizo un chequeo completo. Los análisis mostraron un nivel elevado de talio en el organismo, no crítico, pero notable. El médico dijo que había tenido suerte. La dosis estaba calculada para un efecto prolongado, no para un impacto único. Si hubiera continuado 2 o 3 meses más, las consecuencias habrían sido más graves. Le prescribieron un tratamiento, sueros, medicamentos, dieta. Al cabo de medio año los análisis volvieron a la normalidad. El pelo dejó de caerse. La náusea desapareció. Las fuerzas regresaron lentamente, a regañadientes, pero regresaron. Cambió de trabajo, dejó la clínica dental y se empleó como contable en una pequeña empresa de construcción. No porque el anterior fuera malo, sino porque quería empezar de cero. Todo de cero. Una oficina nueva, gente nueva, un trayecto diferente al trabajo. Otro minibús, otra parada, otra vista desde la ventana. Por las tardes salía a caminar. Antes, con Ben casi nunca paseaban, él no le gustaba, decía que se cansaba. Ahora salía después de la cena y caminaba a donde la llevaran los ojos, por el malecón, a través del parque, pasando por casas antiguas con marcos tallados en las ventanas, por edificios nuevos con balcones llenos de ropa tendida. Caminaba y escuchaba la ciudad, el ruido de los coches, fragmentos de conversaciones, música saliendo de ventanas abiertas. A veces se detenía frente a un escaparate, junto a un banco, ante una fuente, simplemente se quedaba allí y respiraba. Una vez al mes iba a la estación de autobuses. Clint Rogers seguía trabajando igual todos los días desde las 6 de la mañana, con su chaleco naranja, con su escoba. Emily le llevaba un tarro de mermelada casera o una bolsa de empanadillas. Las horneaba ella misma, según la receta de su madre, de repollo y huevo. Él se avergonzaba, se hacía de rogar. Pero que va, no hace falta, yo no hice nada especial. Pero las aceptaba. Y se sentaban en aquel mismo banco junto a la entrada, al lado del macetón de hormigón donde ahora habían plantado flores nuevas, y se quedaban allí. A veces en silencio. Emily servía té del termo. Clint Rogers calentaba las manos con la taza y entrecerraba los ojos al sol. La estación vivía su propia vida. Llegaban autobuses, bajaban pasajeros. Los taxistas llamaban a los clientes. El ruido habitual, los olores habituales, gasolina, empanadillas, asfalto mojado. A veces hablaban. Él le contaba de su difunta esposa Mali, murió hace 5 años, cáncer, se consumió rápido. De su hija, que vive lejos y llama los domingos. De sus nietos, el niño tiene 12, la niña 9. Les mostraba fotos en el teléfono con orgullo. De la enfermería rural donde trabajó 30 años, atendía partos, curaba fracturas. Una vez salvó la pierna de un hombre que en el hospital de distrito querían amputar. Emily le contaba de su vida, con cautela, poco a poco, como alguien que está reaprendiendo a hablar de sí misma, de su nuevo apartamento, del trabajo, de cómo por las tardes camina y cada vez descubre una calle por la que antes no había pasado. De los crisantemos en el alféizar, de su madre, que llama todos los días y siempre pregunta, ¿ya comiste? Una madre es sagrada, decía Clint Rogers, asintiendo. Mientras tu madre viva, no estás solo en el mundo. Te lo digo yo, que soy viejo. Una vez, a finales de octubre, casi exactamente un año después de aquella mañana, Amelie fue a la estación y llevó empanadillas y manzanas del huerto de su madre. Se sentaron en el banco. El día era claro,
frío, con un cielo alto y pálido. Las hojas ya se habían caído hacía tiempo y los árboles de la plaza estaban desnudos, delgados, transparentes. Emily tomó un sorbo de té, guardó silencio un momento y luego preguntó: «Clint Rogers, ¿y si no le hubiera hecho caso aquel día? ¿Si simplemente hubiera bebido esa agua?» Él sostenía la taza con ambas manos, miraba hacia algún punto por encima de la zona de autobuses, hacia la franja gris del cielo. Entonces habría ido a la policía. Ya estaba decidido, para ser sincero. Ese mismo día quería ir. ¿Por qué no fue? Guardó silencio, tomó un sorbo de té. Tenía miedo de que no me creyeran. Un conserje, jubilado, llega y dice que el marido de alguien está envenenando a su mujer. Sin pruebas, sin análisis, sin nada. Solo porque oyó una conversación en el café. La gente habla de todo. Me habrían dicho: abuelo, ve a barrer tu patio, no inventes. Y si tu marido se enteraba de que alguien sospechaba, se habría vuelto más cuidadoso o habría acelerado todo. Pensé mucho en eso. Todas las noches lo pensaba, desde el día en que oí su conversación. Dejó la taza en el banco y se volvió hacia Emily. Pero si tú misma lo hubieras visto, entonces sería distinto. Entonces lo sabrías con certeza. No de oídas, no por sospechas, sino con tus propios ojos. Y entonces habrías ido y habrías hecho todo bien. ¿Cómo hiciste? Emily asintió. Lo sabía. Ahora lo sabía con certeza. No solo sobre Ben, no solo sobre el veneno. Sobre sí misma. Sobre que era más fuerte de lo que pensaba. Que se puede sobrevivir a una traición de verdad, no de libro, no de película, y seguir siendo uno mismo. Que se puede volver a aprender a dormir, a comer, a caminar por las calles, a hablar con la gente, a mirar la puesta de sol y sentir que es hermosa. Se quedaron un rato más. Clint Rogers terminó el té, se levantó, recogió la escoba. Bueno, voy a trabajar, que si no el jefe regaña, las hojas se han vuelto a acumular. Gracias, dijo Emily. Por todo. ¿Qué va? Él hizo un gesto con la mano, pero los ojos se le calentaron. Las empanadillas, gracias. Están ricas, con repollo, mis favoritas. Él se dirigió al extremo lejano de la plaza y pronto desde allí llegó el sonido familiar, ras, 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 la escoba sobre el asfalto. Emily se quedó sentada en el banco. La estación seguía con su vida habitual. Los autobuses llegaban y partían. La gente se encontraba y se separaba. Alguien reía, alguien se apresuraba. Junto a ella, en el macetón de hormigón, había nuevos crisantemos amarillos y burdeos, firmes, brillantes. El viento movía sus pétalos y ellos se mecían, pero no se quebraban. Resistían. Emily terminó el té, cerró el termo y lo guardó en la bolsa. Se levantó, se abrochó la chaqueta. Se quedó un segundo más, mirando los crisantemos. Luego se dio la vuelta y se fue, no a casa, sino simplemente hacia adelante, por la calle, pasando la parada, pasando los castaños, pasando escaparates y farolas. Caminaba y escuchaba cómo la ciudad vivía a su alrededor, y sus pasos uniformes, tranquilos, se mezclaban con miles de otros pasos.